Imagina un tren que desafía la gravedad, equilibrándose perfectamente sobre un solo riel mientras se inclina sin esfuerzo en las curvas, sin necesidad de un conductor. Suena como algo del futuro, ¿verdad? Pero esto no era solo un concepto. Fue una invención real, presentada en 1910 por el visionario ingeniero Louis Brennan. Su idea era simple: un monorraíl que podía revolucionar los sistemas ferroviarios, siendo más rápido, eficiente y mucho más barato de construir. A diferencia de los voluminosos monorraíles elevados que vemos hoy, el diseño de Brennan podía operar en vías existentes, eliminando la necesidad de una infraestructura masiva. A primera vista, el monorraíl parecía inestable, como si pudiera volcar en cualquier momento. Pero en su interior se escondía un innovador sistema giroscópico que lo mantenía en pie, tan perfectamente equilibrado que los pasajeros ni siquiera notarían su delicado acto. Esto planteaba una pregunta emocionante. ¿Cómo funcionaba el tren de Brennan? Y si era tan avanzado, ¿por qué nunca reemplazó a los ferrocarriles tradicionales? Para entender la genialidad detrás de esta invención, primero debemos explorar el principio fundamental que la hizo posible: el giroscopio. La clave de la increíble estabilidad del monorraíl de Brennan radicaba en el movimiento giroscópico. Si giras un disco rápidamente, este resiste la inclinación, queriendo mantener siempre su posición. Este efecto permite que un trompo permanezca en pie y es la razón por la que los giroscopios se usan en todo, desde aviones hasta naves espaciales, para mantener la estabilidad. Brennan se dio cuenta de que este principio podía evitar que su monorraíl se volcara. Comenzó colocando un pequeño giroscopio dentro de un modelo de tren y conectándolo a un motor eléctrico. Siempre que el tren comenzaba a inclinarse, el giroscopio contrarrestaba el movimiento y restauraba el equilibrio. Pero había un gran defecto en este diseño inicial. Cuando el tren giraba en una curva, el giroscopio no giraba con él, sino que mantenía su orientación original en el espacio. Esto significaba que, en lugar de estabilizar el tren, el giroscopio en realidad hacía que se inclinara peligrosamente. Brennan tuvo que encontrar una solución a este problema antes de que su monorraíl pudiera funcionar de manera confiable. Después de innumerables experimentos, descubrió una solución brillante. En lugar de usar un solo giroscopio, utilizaría dos que giraban en direcciones opuestas. Con dos giroscopios trabajando juntos, las fuerzas que causaban inestabilidad se cancelaban entre sí. Brennan los sincronizó utilizando un sistema de engranajes, de modo que cada vez que un giroscopio intentaba resistir el movimiento, el otro lo contrarrestaba, manteniendo el tren estable incluso al girar en las curvas. Este avance significaba que su monorraíl podía navegar curvas sin riesgo de volcar. Con este desafío superado, Brennan estaba listo para construir un prototipo a gran escala y probar su invención en el mundo real. El prototipo era una vista impresionante, un vehículo de 12 metros de largo y 22 toneladas, equipado con dos enormes giroscopios que giraban a 3.500 RPM. Pero construir un modelo funcional reveló un nuevo desafío: la gravedad. Si bien los giroscopios funcionaban bien en pruebas más pequeñas, ampliar el sistema significaba que ahora tenían que contrarrestar fuerzas mucho mayores. La precesión giroscópica natural, la fuerza que ayuda a un giroscopio a recuperar el equilibrio, no era lo suficientemente fuerte para manejar el peso del tren a gran escala. Brennan necesitaba una forma de hacer que los giroscopios reaccionaran aún más rápido. Su solución fue controlar la precesión de los giroscopios directamente en lugar de confiar en que ocurriera de forma natural.
Diseñó un sistema impulsado por un motor de gasolina que obligaba a los giroscopios a precesionar a una velocidad amplificada, aumentando su efecto estabilizador. Para reducir la fricción, los selló en cámaras de vacío para que pudieran girar con una resistencia mínima. Esto dio al monorraíl la capacidad de mantenerse en pie incluso en condiciones extremas. Pero Brennan aún no había terminado de perfeccionar su diseño. Quería mejorar la capacidad del sistema para reaccionar instantáneamente a cualquier inclinación. Para lograrlo, introdujo un sistema neumático para controlar el equilibrio. Si el tren comenzaba a inclinarse, los giroscopios activaban un mecanismo que abría válvulas de aire comprimido. Este aire fluía hacia una cámara, empujando contra un pistón conectado a los giroscopios. La fuerza aplicada por el aire comprimido era suficiente para corregir rápidamente la inclinación y devolver el tren al equilibrio perfecto. Este sistema funcionaba tan eficientemente que incluso si todos los pasajeros se paraban en un solo lado del tren, este permanecía completamente nivelado. El resultado fue una maravilla de la ingeniería. Un tren que podía mantener la estabilidad sin ningún soporte externo. Antes de que el tren pudiera inclinarse demasiado, los giroscopios ya habían corregido su posición. Parecía la solución perfecta para las ineficiencias ferroviarias. Sin embargo, a pesar de demostrar que su invención funcionaba, Brennan enfrentó una dura batalla. La industria ferroviaria ya estaba dominada por trenes de 2 rieles, y la transición a un sistema de un solo riel habría requerido una inversión significativa. Los inversores dudaron. Las redes ferroviarias tradicionales estaban profundamente arraigadas en la infraestructura, y adaptar estas vías para acomodar el monorraíl de Brennan se consideraba demasiado costoso e impráctico. Otro problema era que cada vagón del tren requería su propio sistema giroscópico, lo que aumentaba el costo y la complejidad del proyecto. Aunque el monorraíl era una hazaña increíble de ingeniería, no se consideró lo suficientemente práctico como para reemplazar los trenes existentes. Como resultado, el monorraíl de Brennan se desvaneció en la historia, sin alcanzar nunca su máximo potencial. Pero la historia no termina ahí. Incluso hoy en día, ingenieros y expertos en transporte miran con fascinación la invención de Brennan. ¿Qué habría pasado si se hubiera adoptado? Imagina un mundo donde nuestros ferrocarriles estuvieran basados en sistemas de un solo riel, donde trenes de alta velocidad se inclinaran en las curvas como motocicletas, deslizándose suavemente sobre los principios del equilibrio giroscópico. Algunas ideas están adelantadas a su tiempo, esperando el momento adecuado para renacer. A medida que la tecnología avanza y el transporte evoluciona, ¿podría haber aún un lugar para el monorraíl de Brennan en el futuro? La idea puede haber sido archivada hace más de un siglo, pero su potencial sigue siendo tan intrigante como siempre. ¿Podría una versión moderna del tren giroscópico de Brennan finalmente convertirse en realidad? La pregunta persiste. ¿Podría el mundo redescubrir y perfeccionar algún día esta invención olvidada? ¿Podría el monorraíl giroscópico encontrar una nueva vida en una era de innovación acelerada? Tal vez el futuro demuestre que Brennan no era solo un hombre con una idea descabellada, sino un visionario que simplemente estaba adelantado a su tiempo. Solo el tiempo lo dirá.